Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a leer Juan 10:41. Nos dice la escritura, y si quiere acompáñame porque es corto. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Señor, gracias por tu bendita y poderosa palabra, que es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, que discierne los corazones, las intenciones de nuestro corazón, de nuestra mente. Señor, gracias. Gracias, Señor, por favor, que hoy sea un mensaje poderoso en palabra, un mensaje que viene como voz profética, Señor. Pero pido, por favor, Padre, habla, Señor, habla, por favor, disciérnenos, ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo se mueva con poder, como decía mi hermano, alguno de mis hermanos, que tú te pasees por acá, que tú te pasees y disciernas a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo. Guárdame de la vanagloria, de predicar doctrinas humanas, Señor, sino puro el poder del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, le puse al sermón del día de hoy, el mensaje de un profeta. El mensaje de un profeta. Hermanos, estas palabras las dijo Juan el Bautista. Las dijeron de Juan el Bautista. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, ¿de quién? De Cristo, era verdad. Y me quiero enfocar sobre todo en esa última parte. Todo lo que Juan dijo de este era verdad. Todo lo que Juan dijo de Jesucristo, absolutamente todo, era verdad. Y vamos a recordar varias citas que nos hablan de Juan el Bautista, de su ministerio, de lo que la gente decía de él, de lo que él proclamaba, de la forma como proclamaba, de lo que él decía de Cristo y aún de lo que Cristo decía de él. Hermanos, el comentarista bíblico que nos dice, es lógico con respecto a esta porción de la escritura, Juan 10:41, es lógico que aquí, en el lugar mismo donde Juan había estado bautizando y donde Jesús mismo había sido bautizado, muchos recordaran al Bautista y su ministerio de preparación. Recordaban lo que a Juan había dicho acerca de Jesús. Vamos a ver varias citas. Y cuando oyeron las palabras de Jesús, al reunirse en torno a él y ver sus señales, exclamaron: Juan ninguna señal hizo. O sea, Cristo había hecho muchas señales, pero decían: oiga, Juan no había hecho ninguna señal. Sin embargo, todo lo que decía de Cristo era verdad. Mientras Jesús sí, les decía, en Juan 2:11, por ejemplo, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sin embargo, aunque no hizo señales para confirmar su mensaje, todo lo que Juan dijo acerca de Jesucristo, el Salvador, era verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, esas son palabras de Cristo, y él dio testimonio de la verdad. Juan 5:33. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Él fue enviado, vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y el resultado fue que muchos creyeron en él allí. Verso 42, el verso que sigue, Juan 10:42 dice: y muchos creyeron en él allí. Creyeron en él es la misma expresión que se encuentra en Juan 8:30, que sobre Cristo dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, hermanos, mire, no necesariamente creyeron con fe salvadora, pero creyeron lo que estaba diciendo. Creyeron como en un contraste lo que estaba pasando al otro lado del Jordán, que muchos habían rechazado, y en otros lugares habían rechazado al Señor, hermano. Que contrastaba lo que estaba pasando allí con lo que había pasado en otros lugares. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos. El primer capítulo se va a llamar, y vamos a hablar sobre quién era Juan el Bautista. En el segundo capítulo vamos a ver lo que predicaba Juan el Bautista. Y en el último capítulo, en el tercero, vamos a ver lo que dijo Juan el Bautista de Cristo. Hermanos, vamos al primer capítulo. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era, hermano? Seguramente ustedes, y hemos leído mucho acerca de Juan el Bautista, hermano, pero mire, personalmente yo siempre que leo de Juan el Bautista, hermano, tiembla uno cuando este hombre hablaba. Por eso Cristo, y vamos más adelante, dice que era antorcha que ardía y alumbraba.
antorcha que ardía y alumbraba, ardía, es decir, lo que decía confrontaba, dolía, era como echarle sal a la herida. Eso es lo que hacía Juan el Bautista, ardía, pero también alumbraba, es decir, porque mostraba a la luz del mundo a Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Hermanos, entonces comencemos por conocer quién era Juan el Bautista, su nacimiento, lo que dijo de sí mismo y cómo lo veía el pueblo y lo que dijo aún el Señor de él. ¿Por qué es importante saber esto, hermanos? Porque es que hoy vamos a estudiar que todo lo que este hombre dijo era verdad. O sea, el que lo decía no era cualquiera, era un profeta, el último profeta después de Malaquías. Recuerden, 400 años de silencio después del profeta Malaquías, y viene Juan el Bautista como voz que clamó en el desierto, anunciando el camino del Señor. Su nacimiento, hermanos, váyanse por favor, o vamos a Lucas 1:13 al 17, vamos a ver, vamos a ir a revisar esa parte de la escritura. Lucas 1 del 13. Estamos en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Se anuncia ese nacimiento. Verso 13, vamos a leer del 13 al 17 primeramente. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Recuerden que Elizabeth era estéril, hermanos. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Está hablando de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre. Por eso el Señor dice, fue el hombre más grande nacido de mujer. También vamos a ver esa cita. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, hermano. Y avancen ahí al 41, por favor. Entonces, ¿qué pasa? María va a visitar a Elizabeth. Las dos estaban encinta, estaban embarazadas. Y miren lo que sucede allí. Entonces, lo primero es lo que el ángel le dice a Zacarías, lo que quiero resaltar. Y que profetiza que iban a ser Juan el Bautista. Y las características de Juan el Bautista. Que iban a anunciar el camino del Señor. Que él iba a ser una persona con unas características de moralidad, o más bien de santidad, difíciles de encontrar en otros siervos de Dios o en otras personas. Y dice en el 41, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Juan el Bautista saltó en el vientre de la Virgen María, de la Virgen en ese momento, obviamente. De la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué nos está mostrando ahí? Por eso nos dice que aún desde el vientre él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre ya había visto al Salvador y se regocijó en Cristo. Por eso es el hombre más grande nacido de mujer, hermanos. Avancen por favor al verso 76, y es la profecía de Zacarías con respecto a Juan el Bautista. Esa profecía. Voy a leer desde el verso 76, que son palabras referentes a Juan el Bautista, que da su padre, Zacarías. Dice: y tú, niño profeta del Altísimo. Niño profeta del Altísimo. Niño profeta. Era un niño profeta, hermanos. O sea, eso no lo vemos en la Escritura. Un niño profeta. Serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Sigue diciendo ahí: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desérticos. Recuerden que él habitaba en el desierto, hasta el día de su manifestación
a Israel, hermano. Hermanos, esto habla de su nacimiento, de cuando él era niño, de lo que se anunció de él. Zacarías tendrá un hijo a edad avanzada, ellos ya eran mayores, el cual será instrumento para la conversión de muchas almas y para su preparación para recibir el evangelio de Jesucristo. Se presentará ante él con coraje, celo, santidad y una mente muerta a los intereses y placeres mundanos. Ese era Juan el Bautista. Los desobedientes y los rebeldes serían convertidos a la sabiduría de sus antepasados justos, es decir, llevados a atender la sabiduría del justo que iba a venir, es decir, de Cristo. Juan dio pruebas de fe firme, afectos fuertes y piadosos, y de estar por encima del miedo y del amor al mundo. Él maduró para el servicio. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Él maduró para el servicio, llevó una vida retirada, hasta que salió a escena abiertamente como el precursor del Mesías esperado, hermano. Lo que habían anunciado todos los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, ese fue parte de su nacimiento, por decirlo así, lo que iba a ser él, lo que anunciaron que iba a ser Juan el Bautista. Cómo lo describía su padre en profecía, hermano. Lo que el ángel le dijo a Zacarías también. Hermanos, pero ¿qué dijo Juan de sí mismo? Juan también dijo cosas de sí mismo. Él se presentó cuando fue a anunciar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se presenta a sí mismo como así, son estas palabras. Vayan buscando Juan 1, 19 al 26, hermano. Vamos a leerla. ¿Cómo se presentó él, hermano? Con estas palabras: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Él se presenta de esa manera, la voz que clama en el desierto. Juan 1, 19 al 26, hermanos. Nos dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Él lo dejó claro desde el principio. Él no vino a creerse nada de lo que no era. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Él vino en el espíritu y en el poder de Elías, pero no era Elías como tal. Quiero que eso quede claro. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no era el profeta que iba a venir, no era Cristo como tal, ese profeta anunciado. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. La voz de uno que clama en el desierto, hermanos, como dijo el profeta Isaías. Eso lo dijo el profeta Isaías, profetizando obviamente. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ellos fueron a preguntarle: bueno, ¿usted quién es? ¿Usted qué? Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Está hablando de Cristo, siempre apuntando a Cristo. Hermanos, Juan niega ser el Cristo esperado. Lo deja claramente, lo deja claro de muchas maneras. Vino en el espíritu y el poder de Elías, pero no era la persona de Elías, por supuesto. Juan no era aquel profeta del cual Moisés habló, que el Señor levantaría de sus hermanos como él. Es decir, eso había sido anunciado tanto en Deuteronomio, hermanos, como en Hechos. Vuelve y repite esas palabras. Se refiere a Cristo. Ese Juan no era aquel profeta del cual Moisés habló, que el Señor levantaría de sus hermanos como él. Porque Moisés fue uno levantado como tipo de Cristo. Juan el Bautista realmente no era un tipo de Cristo. Era alguien que venía precursor a anunciar los caminos del Señor. Bautizó con agua como profesión de arrepentimiento y señal externa de las bendiciones espirituales que daba el Mesías, que estaba entre ellos, aunque ellos no le conocieron, hermano. Mire, hermano, Juan fue el último de los profetas que anunció la venida del Mesías. Ustedes se los decía al principio. La voz que clama en el desierto, en el mundo, en la más densa oscuridad, clamó para que se enderezara el camino del Señor.
de aquel que podía dar agua en los sequedales desérticos, o sea, Cristo, alumbrar en las tinieblas. Juan no era por supuesto el Cristo, pero anunciaba al prometido libertador, el esperado por todos los profetas. Ese fue su testimonio: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ese era Juan el Bautista, hermanos. Hermanos, yo pregunto, para que vayamos meditando varios puntos. Usted, hermano, usted, ¿es voz celosa que clama en el mundo para que enderecen su camino y vayan a Cristo? ¿Su voz es así? ¿Es parecida a la de Juan? Es una voz celosa que clama en este mundo para que las personas se arrepientan y vayan a Jesucristo. Esa era la voz de Juan. Esa fue la voz de Juan. Eso fue lo que predicó Juan. Es más, usted, mire que Juan da testimonio de sí mismo. Usted puede decir con seguridad, dar testimonio de usted mismo, que es una persona que clama realmente en este mundo para que los hombres vayan y se arrepientan y vayan a los caminos del Señor. ¿Podemos decir eso con autoridad? Sí, tendremos pecados todavía con los cuales luchamos, hermano, pero somos esa voz que clama en este mundo, aún voces solitarias, porque la de Juan era una voz solitaria en ese momento, que clama en este desierto, que los hombres se arrepientan y vayan al Salvador. Ese fue finalmente el mensaje de Juan: arrepentidos y vayan a Cristo. Pero ¿qué decía el pueblo de él? El pueblo también tenía un concepto de Juan el Bautista. Váyase a Mateo 21, hermanos, y vamos a leer del 24 al 26. Mateo 21, del 24 al 26. Mira, hermanos, Juan, él era respetado, y pongo la palabra respetado entre comillas, como profeta de Dios. Realmente temían a Juan el Bautista por ser profeta de Dios. Por eso trataban de no meterse con él. Realmente es más correcto decirlo de esa manera. Temían a Juan. Temían. No era que lo respetaran, porque usted sabe que a nosotros nos van a blasfemar. A Juan el Bautista lo mataron. Era que temían. Decían, no nos metamos. Muchas veces preferimos no meternos con él porque su palabra, esa espada aguda, porque viene de la boca, viene del poder de Dios. Mira lo que dice Mateo 21, del 24 al 26. Dice, respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Le estaban preguntando que de dónde venía el bautismo de Juan. Y el Señor no se enreda con eso, sino que va al punto. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestasteis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, le preguntan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creísteis el bautismo de Juan? Pues si venía del cielo, ¿por qué no le creen? Si ustedes dicen seguir al Dios del cielo y de la tierra. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan como profeta. Entonces, hermano, ellos decían, si decimos que viene de los hombres, ellos dicen, yo mejor no digo eso, porque todo el mundo tiene a Juan como profeta. Entonces se van a meter en problemas estas personas. Se van a meter en problemas. Claro, los seguidores de Juan lo respetaban, lógicamente, sus discípulos como un profeta de Dios, pero entre el pueblo, de manera general, los fariseos y los que no creían en él, lo veían y tenían temor de Juan el Bautista cuando hablaba. Nos dice el comentarista bíblico, como ahora el Señor se manifestó abiertamente como el Mesías, los sumos sacerdotes y los escribas se ofendieron mucho, en especial porque expuso y eliminó los abusos que ellos estimulaban. Nuestro Señor preguntó qué pensaban ellos del ministerio y bautismo de Juan. Muchos se asustan más de la vergüenza que produce la mentira que del pecado. O sea, nos da miedo es que nos descubran, la vergüenza, que quedemos expuestos, pero no nos da temores del pecado. Eso le parecía a estos fariseos. Y por tanto no tienen escrúpulos en decir lo que saben que es falso, tanto sus pensamientos, sus afectos, sus intenciones, sus recuerdos y sus olvidos. Nuestro Señor rehusó responder su pregunta, hermano. No se desgastó, dijo, pues yo tampoco le respondo. Ustedes no me quieren responder, yo no les respondo eso. Juan bautizó en agua. Su bautismo venía del cielo, hermanos. Tenía autoridad divina. El pueblo temía cuando éste hablaba,
porque lo tenían como profeta de Dios, profeta del Altísimo. Este hombre era quien daba testimonio de la verdad de Cristo, hermanos. Hermano, para reflexión, ¿cómo lo ven a usted en el mundo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Yo sé que van a blasfemar y nos van a despreciar y van a levantar contra nosotros toda clase de mentiras. Eso es verdad. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Aunque esas cosas pasen, nos ven como profetas de Dios, como cristianos. He traducido cristiano, hermano, porque nosotros finalmente estamos proclamando la palabra profética más segura, que son las Escrituras, hermano. Somos enviados. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos ven así, hermanos? ¿Nos ven de esa manera? ¿Nos ven como Juan? Teme la gente muchas veces decir cosas, porque dicen, este va como con palabra cortante, como que corta, porque va y dice las mismas palabras de Dios. Así nos ven, hermano. Temen cuando hablamos, pero es ese temor de que nosotros siempre vamos a hablar el evangelio, vamos a denunciar el pecado, no nos vamos a congraciar con sus cosas. A eso me refiero, hermanos. Temen, dice, mejor no pongamos un tema bíblico o alguna cosa de esas, porque ahí él ya va a salir con la Biblia como espada de dos filos. Temen, o dicen, no, con estos podemos hablar las tonterías que nosotros hablamos, y se congracian con nosotros. Con Juan no pasaba eso, hermanos. Hermanos, pero ¿qué dijo Cristo de Juan? ¿Qué dijo Cristo de Juan? Devuélvase ahí al Mateo 11, hermanos. Devuélvase ahí a Mateo 11. Mateo 11. Siete al 19, vamos a leer. Mateo 11. Perdónenme, hermano, creo que esa no es la cita. Mateo, sí, 11. Sí, perdón, sí, es que está mirando el capítulo anterior. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Se hablaba de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Ustedes vinieron a ver a alguien muy pulcrito? No, eso no fue lo que ustedes vinieron a ver. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Ay, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, y más que un profeta, más que profeta, porque este es de quien está escrito. Mira, Cristo mismo certifica las palabras de Juan. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, mire, subráyela, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oigan. Mas ¿a qué compararé esta generación? Le está hablando a estos fariseos que no querían recibir el mensaje. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta, es decir, les anunciamos, les predicamos y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, hermano. Ay, hermano, ¿qué dijo Cristo de Juan? Que era un hombre sencillo, que era un hombre más que un profeta, que era su mensajero, era el hombre más grande nacido de mujer, y que era el Elías que había de venir. Hermanos,
Juan era un hombre abnegado, nos lo dice la Escritura, muerto para todas las pompas del mundo y los placeres de los sentidos. Se parece mucho a los pastores de la prosperidad de hoy. Juan era hombre grande y bueno, pero no perfecto. Por tanto, no alcanzó la estatura de los santos glorificados. Lógico, él todavía estaba en este cuerpo de carne, el cuerpo de muerte. El menor en el cielo sabe más, ama más y hace más alabando a Dios y recibe más de él que el más grande de este mundo, como lo anunciaba Cristo de él. Pero como Juan, hay que negar el yo, hermanos. Hay que cambiar la inclinación, la disposición y el temperamento de la mente. Los que tengan un interés en la salvación, y creo que aquí todos lo tenemos, lo tendrán a cualquier costo, hermanos. Y ahí está el punto. Y no pensarán que es difícil, ni le dejarán ir por nada, hermanos. El verdadero Hijo de Dios ama tanto eso que ha recibido, hermano, que por nada del mundo la suelta. Amén. Cristo reflexiona en los escribas y fariseos que tenían un orgulloso concepto de sí. Las objeciones capciosas de los hombres mundanos son a menudo muy burlonas. Eso es lo que dicen, eso es lo que pasaba con ellos. Decía, ay, siempre tienen problemas, por todo van a pelear, por todo siempre van a sacar alguna cosa. Entonces aquí pasaba, Juan el Bautista no comía ni bebía vino, y lo criticaban, demonio tiene. Y el Señor Jesucristo se sentaba con los publicanos, los recaudadores de impuestos, les anunciaba el evangelio, asistía a sus banquetes, pero a predicarle, lógicamente. Juan estaba en el desierto, y también lo criticaban por eso. Así pasa, cualquier cosa. No, sí, usted tiene la razón, pero es que usted no me lo debió haber dicho así. No, es que sí, usted tiene la razón, pero es que no era el momento oportuno. No, es que sí es verdad, pero es que usted en su pasado hizo no sé qué cosas. Todo es así, hermano. Entonces es mejor que nos critiquen por hacer lo bueno y no por cobardes, sino hacer lo que debemos hacer. ¿Sí me entienden, hermano, lo que les quiero decir? De todos modos nos van a criticar, de todos modos se van a pegar de cualquier cosita, hermano, no importa. Que lo hagan, hermano, por lo menos nuestra conciencia esté tranquila, que nos blasfemen por hacer el bien, hermano. Amén. Ay, hermano. Mire, hermanos, son burlones y demuestran gran malicia. Algo tienen que criticar de todos, por excelente y santo que sea, como en el caso de Cristo y como en el caso de Juan, hermanos. Ay, hermano, Juan dio testimonio de la verdad. Como antorcha que ardía y alumbraba, así lo muestra el Señor. Mire lo que dice el Señor de Juan, otras palabras de Juan, del Señor sobre Juan. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era, Juan, antorcha que ardía y alumbraba. Eso está en Juan 5, del 33 al 36. Él era antorcha que ardía y alumbraba, hermano. Tremendas esas palabras, ¿no? Antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Por un tiempo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, hermanos. Antorcha que ardía y alumbraba, hermanos. Eso es muy profundo, hermano. Antorcha que ardía y alumbraba. Ardía porque, hermano, confrontaba el pecado. La gente lo quería matar, hermano. Ya vamos a ver, como Herodes. Lo quería matar. De hecho, lo mataron, hermanos. Pero también alumbraba porque mostraba a nuestro glorioso Salvador, a la luz del mundo, al que había de venir. El Señor, hermanos, por supuesto tenía un testimonio muy superior al de Juan, lógicamente. Sus obras lo confirmaban. Había un completo acuerdo entre él y su Padre, Cristo. Estoy hablando del Señor Jesucristo. El Padre envió al Hijo. El Hijo cumple la obra que el Padre le encomendó. Eso testifica de Cristo. Y él mismo es quien da testimonio de Juan. Juan, sencillo pero más que un profeta, hermano. Mire, sencillo pero más que un profeta. Sencillo pero más que un profeta. El mensajero, el más grande, nacido de mujer. El Elías que había de venir. Profeta del Altísimo. Cristo testifica que Juan, antorcha que ardía y alumbraba, dio testimonio de la verdad de él. Hermanos, pregunta, ¿qué diría el Señor de usted? Estas son palabras del Señor con respecto a Juan. El Señor diría de usted que usted es antorcha que
arde y alumbra en este mundo? ¿O usted está escondido? ¿O estamos escondidos? Antorcha que arde y alumbra, que predica pecado, justicia y juicio. Alumbra y presenta al Salvador. Llama al arrepentimiento y presenta a Cristo. ¿Piensa en eso de nosotros, hermano? Eso diría el Señor, perdón, de usted y de mí. No, yo no me quiero ganar problemas. No, yo estoy bien así. Yo desde que no le haga daño a nadie, yo oro, yo leo la Biblia todos los días. No, hermano, no es solo eso. Claro, por supuesto que eso también hay que hacerlo. Pero debemos ser antorcha que arde y alumbra. Amén. El Señor podría decir que usted y yo damos testimonio de la verdad. Testimonio de la verdad, o torcemos la Escritura como los falsos maestros para su propia perdición. Ay, hermanos, el Señor puede decir esas palabras. Hermanos, este era Juan el Bautista de manera general, un hombre lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El pueblo le temía porque era un profeta de Dios. Cristo mismo testificó de este. Por eso él se presentó como tal. Dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Todo esto testificaba de Juan, hermanos. Todas estas cosas. Su nacimiento, las profecías que se hicieron de él, lo que él testificó de sí mismo, lo que el pueblo decía de él y lo que Cristo mismo decía de Juan el Bautista. Es importante que entendamos esto, porque las palabras después que vamos a ver que Juan dijo de Cristo que eran verdad, no las decía cualquiera, las decía este hombre del cual estamos hablando hoy. Vamos a entrar a un segundo capítulo, hermanos, que es ¿qué predicaba Juan? Ya más específico, lo que predicaba Juan el Bautista. Hermanos, miremos ahora las palabras de Juan el Bautista, lo que él decía y cómo lo decía. Miremos su predicación, su mensaje, hermanos. Su predicación, hermanos. Mateo 3, devuélvase ahí, Mateo 3. Vamos a leer del 1 al 12. Del 1 al 12. Mateo 3 del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: mire, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida, mire, era langostas y miel silvestre. Eran grillos, eran de estos, no langostas de mar, eran bueno, sí, saltamontes, exactamente. No, que hoy en día no, pues langosta y miel, buenísimo. Hermanos, era esa comida, eso comía Juan, hermano, en el desierto. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, mire, unos confesaban y se arrepentían del Señor, y Juan mismo los bautizaba en agua. Pero mire, había muchos que no hacían esto. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mira estas palabras: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese era su mensaje, hermano. Les dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hermano, les dice: mire, hermano, a mí me tiene sin cuidado que usted venga del linaje del que sea, que usted sea de las 12 tribus de Israel, no me interesa, hermano. Deje de confiar en esas cosas externas. Haga pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque el Hijo de Dios, el que viene realmente de la simiente espiritual de Abraham, es aquel que ha ido a Cristo en arrepentimiento, hermanos. Ay, entonces le dice, mira estas tremendas palabras: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si no os arrepentís, pereceréis. La higuera estéril, si usted no da fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, dice él,
os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, mire, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Hermanos, qué palabras, hermanos. No predique el amor, misericordia, consuelo, palabras de ánimo. Hermanos, el impío no necesita esas palabras. El impío necesita entender que está muerto. Amén. Que necesita arrepentirse, que la ira de Dios está sobre su vida. Las únicas palabras de consuelo en la vida son para hijos de Dios, hermanos, entendámoslo. Esa es la realidad, hermanos. ¿A usted qué le sirve decirle a un impío, ay sí, esfuérzate y sé valiente? No, eso es para un hijo de Dios. Eso es para un hijo de Dios, hermanos. Esas palabras no son para el impío. No hay paz, dice mi Dios, para el impío. Ay, hermanos, el primer profeta desde Malaquías apareció primero en el desierto de Judea. No era un desierto deshabitado, sino parte del país. Ningún lugar es tan remoto como para excluirnos de las visitas de la gracia divina. Allá fue edificado en los caminos del Señor, en el desierto, hermano. Así usted y yo debemos ser edificados. En el desierto, recuerde que vamos en el desierto camino a la Jerusalén celestial. Así como los israelitas en el desierto fueron llevados a la tierra prometida. Hermanos, ¿qué predicaba Juan? La doctrina del arrepentimiento. Arrepentidos. Sencillo. ¿Qué es eso, hermanos? Es un cambio total de las personas. Usted cambie su vida. Vuélvase de las tinieblas a la luz. Cambie todas las cosas. Cambie su modo de pensar. Cambie su juicio sobre Dios y sobre el pecado. Su disposición. Cambie sus afectos. Su inclinación y todas las cosas. Y tenga una inclinación diferente y mejor de su alma. Enfocada a Cristo, enfocada a la verdad, enfocada a la santidad, enfocada a la justicia. Ay, esto decía Juan: consideren sus caminos, cambien sus pensamientos. Han pensado mal, piensen de nuevo y piensen bien. El camino del pecado y de Satanás es un camino retorcido, hermanos. Para preparar un camino para Cristo deben enderezar las sendas. No se puede, hermano, de otra manera. Dice Hebreos 12:13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermanos. Ay, hermanos, predicó el arrepentimiento. Nosotros predicamos ese mensaje. Pero no solo eso, hermanos. Él lleva una vida seria, de abnegación, de desprecio por las cosas mundanas. Hermanos, con este ejemplo, Él también preparó el camino para Cristo, hermano. La pregunta es: ¿cómo es nuestra vida? ¿Es una vida seria, hermano, en el Señor? ¿Es una vida negada por el Señor? ¿Es una vida de desprecio por las cosas mundanas? Yo no estoy diciendo que nos vayamos a vivir en una montaña, hermanos. No estoy diciendo, porque la Biblia no nos dice que hagamos eso. Nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Esa es nuestra vida? ¿O nuestra vida es de amor y de complacencia con las cosas mundanas? Hermanos, muchos se bautizaron con Juan el Bautista, pero pocos mantuvieron la profesión que hicieron. Muchos se han bautizado. Muchos en lo que hoy se llama iglesia se han bautizado, pero pocos realmente son verdaderos hijos de Dios. Pocos mantuvieron esta profesión. Tal vez se bautizaron por su curiosidad, por la novedad, por la variedad, por oír una buena predicación, porque estaban afectados y momentáneamente, pero no se querían someter a la autoridad divina. Los que recibieron la doctrina de Juan testificaron su arrepentimiento, confesando sus pecados. O sea, recibieron la doctrina. Eso es que sí, de verdad, realmente dijo: yo quiero seguir al Señor. Reciben a Jesucristo como su justicia solo los que son llevados con tristeza y vergüenza a reconocer su culpa, hermano. Y solo ellos pueden tener los beneficios del reino de los cielos, hermano. Ningún otro. Hermanos, Juan bautizó con agua, enseñar que Dios limpiaría de todas las iniquidades a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo era contaminado por el pecado. No podían ser recibidos en el pueblo de Dios a menos que fueran lavados de sus pecados en el manantial que Cristo iba a abrir, hermano. Nos tiene que cambiar el corazón, nos lava de nuestros pecados y de nuestras inmundicias.
Y ahí sí nos introduce en el pueblo de Dios. A los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. El profeta Zacarías dijo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos, esto predicaba Juan, hermanos. Eso no es que el Señor me acepta como soy, entre comillas, y por supuesto el Señor trae pecadores de todo tipo, hermanos. Pero el Señor, cuando lo trae, ya no lo tolera como usted estaba antes. Eso dice el cristiano de la iglesia moderna: el Señor me acepta como soy y yo puedo seguir viviendo mis pecados. Es que luego todos los pecados no son iguales. Eso es una doctrina peligrosísima, hermanos. Es una doctrina muy peligrosa, hermanos. Claro, todos los pecados son iguales en el sentido de que la paga del pecado es muerte, hermanos. Pero un hijo de Dios lucha con ciertos pecados, hermanos, pero un hijo de Dios ya no practica otros pecados, hermanos, y pecados específicos. Podemos luchar con ciertas cosas, hermanos, pero olvídese, por esas doctrinas, entonces el suicidio, luego el suicidio no es lo mismo que usted ponerse de mal genio una vez. No, hermano, no es lo mismo, no es lo mismo, porque el suicidio es un pecado que usted practica y prepara deliberadamente, lo preparó. La mentira, hablar mal de otro, son cosas, hermano, que usted prepara y lo hace para dañar a la persona. Son diferentes, hermano, son diferentes. La inmoralidad sexual es diferente, hermano. Las herejías es diferente. Y el Señor habla de esos pecados en la Escritura y destruyó pueblos, la idolatría destruyó pueblos enteros por esos pecados, hermano. Entonces, tengámoslo claro, hermano. Tengámoslo claro. Juan el Bautista apuntó al corazón, al alma del oyente, hermano. Porque, hermanos, esa es la vida de la predicación, no es una predicación muerta. Tiene que apuntar al corazón, hermanos. Allá tiene que apuntar. No es simplemente sana doctrina, hermanos. Muchos hoy predican, entre comillas, sana doctrina, hermanos, pero no tienen la voz del profeta. No tienen voz del profeta. Usted puede leer sus libros, puede leer escuchar una prédica y tal vez no diga ninguna herejía, hermanos, pero no hay voz de profeta. No hay voz que le diga a usted, hermanos, como cuando usted leía a los puritanos, cuando usted leía a los reformadores, cuando usted leía a estos verdaderos profetas de Dios, hermano, que usted de verdad queda mal, dice: me falta. En cambio, con esta gente usted queda bien, bien. Hermano, los fariseos ponían énfasis, él apuntaba al corazón, estoy diciendo, los fariseos ponían énfasis en observancias externas, lavarse las manos, el rito de no sé qué, verse bonitos por fuera, hermanos, descuidando los asuntos de más peso de la ley moral, hermano, el corazón y el significado espiritual de sus ceremonias. Está diciendo, hermanos, todas esas cosas del antiguo apuntaban a Cristo, son sombra de lo que había de venir. No estoy hablando de los 10 mandamientos, no, los 10 mandamientos eran hipócritas, detestables, que hacían con sus pretensiones de santidad un manto de la iniquidad. Cada vez decían: yo cumplo ciertas cosas, yo ayuno no sé cuánto, yo hago esto, puras cosas externas. Y cuando ayunaban, que todo el mundo los viera. ¿Para qué? Para esconder su podredumbre, su pecado. Obras externas, ayudaban, hacían muchas cosas de esas. Al otro lado, mira, estos eran los fariseos, hipócritas. Limpiaban el plato por fuera, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Pero al otro lado también habían otros, que eran los saduceos, que negaban el mundo espiritual y el estado eterno. Hermanos, estos son los infieles burladores de la época, son los mismos que hoy no creen que Cristo va a volver, son los mismos que hoy creen que dice: ¿qué hubo? ¿De cuál es esa? De la promesa de tu venida, el cielo es, ¿eso qué? El infierno, Satanás, esos son cuentos de la Edad Media, deje de ver a Satanás en todo lado. Son esos, hermanos, son esos, son los mismos. Ay, hermanos, Juan a ambos grupos confrontó. A ambos grupos confrontó. Nosotros lo estamos haciendo, hermanos. Nosotros hacemos eso o no nos queremos ganar problemas. Hermanos, ¿qué más dijo Juan? Él advirtió del infierno, como pocos. La gran ira venidera, que todos debían huir de ella. Huir de la ira venidera. Dios advierte por la palabra, los ministros, la conciencia. No son dignos del perdón y sus privilegios los que dicen lamentar sus pecados, pero siguen en ellos, hermano. No, hermano, porque hay que producir frutos dignos de arrepentimiento. Juan daba una palabra de cautela, a no confiar en los privilegios externos. Hay muchos corazones carnales que siguen lo que ellos mismos dicen de sí. Hay un autoengaño, hermano.
y dejan de lado el poder de la palabra de Dios que convence de pecado y de la autoridad de ella misma. Multitudes no llegan al cielo por descansar en los honores y las simples ventajas de ser miembros de una iglesia externa. Por supuesto que hay que congregarse, es que aquí nadie está diciendo que no, hermano, siempre hay que congregar. Un cristiano nacido de nuevo se congrega. El que no se congrega, eso ya es un fruto de que no es cristiano. Pero hermano, no confíen que usted porque se congrega, ya eso lo va a salvar. ¿Sí me entienden el mensaje? Espero que no lo distorsionemos. He aquí una palabra de terror para el negligente y confiado. El corazón corrupto no puede dar buen fruto a menos que el Espíritu regenerador de Cristo implante la buena palabra de Dios en él. Todo árbol, por verde que parezca, con sus obras externas, dones, honores, si no da frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado al fuego de la ira de Dios, hermano. Eso nos dice la Escritura y nos lo dice de muchas maneras, hermano. Al fuego de la ira de Dios, el mejor lugar para los árboles estériles. ¿Para qué más sirve un árbol que no produce nada? Un árbol seco, ¿para qué más sirve? Hermano, antes un árbol seco es peligroso, hermano. Un árbol seco se puede caer y dañar cosas y dañar personas. Entonces lo mejor es cortarlo y echarlo al fuego. Si no dan fruto, sirven es mejor como combustible. Estas cosas, hermano, predicaba Juan. Si usted no da fruto, hermano, si no produce frutos, como la higuera estéril, voy a volver después de cierto tiempo, y si no da fruto, hermano, son cortados. Ay, hermanos, también Juan mostró el propósito de Cristo, de su venida, de su aparición. No hay formas externas que puedan limpiarnos. Ninguna ordenanza puede suplir la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Solo el poder purificador y limpiador del Espíritu Santo puede producir la pureza del corazón, hermanos, y los santos afectos que acompañan a la salvación. Por eso yo siempre les digo y siempre hemos recalcado acá, hermano, el cristianismo es de nuevos afectos, hermano. El cristianismo verdadero es tener nuevos afectos, no son cosas externas. Pero cuando usted tiene nuevos afectos, hermano, eso se le nota en todo lo que usted hace externamente. Usted no le tiene que decir a un nacido de nuevo que lea la Biblia, que tiene nuevos afectos. Usted no le tiene que decir que vaya y predique el Evangelio. Ellos ya lo quieren hacer. Sí, hay un cierto temor. Usted no le tiene que decir que se congregue. Él ya lo quiere hacer naturalmente. Entiende que eso no lo va a salvar. Simplemente esto hace parte de los medios de gracia para caminar esta carrera. Ay, hermanos. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que da las dones, las gracias y las consolaciones. Hermano, Juan el Bautista inició la iglesia externa, hermanos, en su era. Mire lo que dice Isaías 21. Dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, como echado por fuera. Y os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Hermanos, por eso Él siguió advirtiendo no solo del infierno, sino sobre el juicio final. Sobre el juicio final. Los creyentes verdaderos son el trigo, los verdaderos, sustanciosos, útiles y valiosos. En cambio, los hipócritas son paja, livianos, vacíos, inútiles, sin valor, llevados por cualquier viento. Por eso aquí Isaías dice: oh pueblo mío, trillado y aventado. Están mezclados, bueno y malo, en la misma comunión externa. Desafortunadamente, o no, desafortunadamente no. Así lo quiere el Señor, que en esta tierra estemos mezclados. Pero hermanos, viene el día en que serán separados la paja y el trigo. El juicio final será el día que haga la diferencia, cuando los santos y los pecadores sean apartados para siempre. En el cielo los santos son reunidos y no más esparcidos. Están a salvo y ya no más expuestos, separados del prójimo corrompido, hermano. De esas personas que el mundo impío ataca, como leíamos hoy en el Salmo, entre leones, hermanos. Pero ya va a haber un día en que estemos separados para siempre, hermanos. Separados de este mundo corrompido por fuera y con afectos corruptos por dentro, y no hay paja entre ellos, hermanos. El infierno es el fuego inextinguible que ciertamente será la porción y el castigo de los hipócritas e incrédulos. Aquí la vida y la muerte, el bien y el mal son puestos ante nosotros. Según somos ahora en el campo, seremos entonces en la era. Esto predicaba, mire, esto es bien importante. Según somos ahora en el campo, seremos entonces en la era. Hermano, no pretenda vivir una vida mundana y después querer los beneficios del cielo. Muchos quieren
la muerte de los justos, pero no la vida de los justos. Dice en el Antiguo Testamento. Quieren la muerte del justo, claro, al cielo. Todos quieren ir al cielo, pero no quieren vivir como los santos viven en esta tierra antes de llegar al cielo. Hermano, esto predicaba Juan el Bautista. Estas palabras las anunciaba Juan. Hermano, la pregunta es, o hago algunas preguntas. Su vida, hermano, es seria, es abnegada y de desprecio al mundo. ¿Realmente es así? ¿Realmente es así o todavía está en la vanagloria de la vida? Todavía frustrado por las cosas materiales, frustrado por lo que corre el mundo. Todavía estamos así, hermanos. Tal vez no haya habido nuevos afectos en su corazón. Usted, hermano, predica de arrepentimiento. Cuando usted predica, apunta al corazón, predica el infierno, del juicio y por supuesto de Jesucristo. ¿Predicamos eso? ¿O usted predica, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Ese tipo de cosas. No, hermanos, tiene un plan maravilloso, por supuesto, pero aquellos que se arrepienten y abandonan sus pecados. Amén. Y yo no estoy hablando de un plan maravilloso en esta vida de casa, carro y beca, hermanos, porque eso generalmente no pasa, hermanos. Estamos hablando de una vida en abundancia en el Señor, una vida que a pesar de que pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, una vida que aunque vayamos en un valle y un camino de espinas, hermano, tenemos la corona y la gloria eterna. Una vida, hermanos, que aunque caminemos un camino angosto, difícil, complicado, hermano, ahí está el Señor y nos lleva a la vida eterna, hermanos. Eso es lo que estamos hablando, de eso, hermanos, eso es vida eterna. Es que muchos quieren la corona sin la cruz. Cristo primero fue a la cruz para recibir la corona de gloria, hermano. Ay, hermanos. ¿Qué más predicaba Juan, hermanos? Su confrontación. Miremos la confrontación que él hacía del pecado, hermanos. Miremos. Mire, hermano, váyase a Marcos 6, del 14 al 28, vamos a leer. Marcos 6, del 14 al 28. La muerte de Juan el Bautista, hermanos. Mire lo que pasa. Mire, hermanos, acá vamos a ver que todo iba bien con Juan el Bautista hasta que él denunció el pecado de Herodes. Esto es como pasa con muchas personas que se van de las iglesias. Todo está bien con las personas de la iglesia hasta que son confrontadas con sus pecados. Ahí ya todo cambió. Se escudan en muchas cosas, en la forma, no sé qué. Lo mismo le pasó a Juan con Herodes, hermano. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Era un adúltero este hombre. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fue y le dijo, no es, ay, no se ha metido, que no sé qué, no, fue y se lo dijo a un rey. Fue y se lo dijo a un rey. ¿Qué tal los pastores de hoy que dicen que se revuelcan allá con estos gobernantes, fueran y le dijeran sus pecados? Eso deberían hacer. Eso deberían hacer. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Claro, porque le estaba confrontando sus pecados. Y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Mire, él sabía y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Mire, pero le escuchaba de buena gana. Es decir, a Herodes le gustaba la predicación de Juan el Bautista. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? A muchos les pasa eso, les encanta la sana doctrina, pero una vez le apuntan a su corazón, le apuntan a abandonar sus pecados y sus ídolos, ahí ya no le gustó más. Eso le pasó a Herodes. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa.
Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué le pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Claro, porque le había denunciado su pecado y autorizó a su hija dándole malos consejos. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, miren. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y a la muchacha le dio a su madre, hermano. Hizo más o menos lo mismo que Pilato, este hombre. Se lavó las manos, más o menos. Pero hermano, ¿por qué? Porque en el fondo, hermanos, miren, en el fondo a Herodes le convenía todo eso. Mire, en el otro evangelio, Mateo dice: Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Quería matarle. Él quería matarlo, hermanos. Él quería matarlo. El impío, hermanos, odia la predicación que confronta el pecado y a dejar sus ídolos, como Herodías. A otros también les pasa lo de Herodes con Juan el Bautista. Yo les decía ahorita, les gusta escuchar predicadores de sana doctrina, pero cuando estos les denuncian sus pecados, les crujen los dientes, se llenan de odio y los quieren matar, como Herodes. Herodes, les repito, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta, hermanos. Hermano, cuando se predica así, ¿cuáles son las consecuencias muchas veces? Que nos quieren matar, y aún nos pueden matar. A Juan lo mataron, hermanos. Hermanos, pregunta, hermanos. O más bien, voy a leerles esto antes. Miren lo que dice Leonard Ravenhill en un libro, ¿Por qué no llega el avivamiento? Los simples predicadores pueden ayudar a cualquiera sin molestar a nadie. Un simple predicador ayuda a cualquiera, pero no molesta ni incomoda a nadie. Pero los profetas conmueven a todos y hacen airar a algunos, hermano. Eso pasa con un profeta verdadero. Eso pasa con un profeta verdadero. El predicador suele ir con la multitud, el profeta va en contra de ella. Un hombre liberado, ardiente y lleno de Dios será tildado de antipatriota, porque hablará contra los pecados de su nación, contra el estatismo, contra toda esta cosa que se ve cada vez más. De áspero, porque su lengua será una espada de dos filos. No, ustedes solo predican espada, juicio. Sí, hermano, podemos hacer. De desequilibrado lo tildarán, porque la opinión de los predicadores, entre comillas, estará en su contra. El predicador será ensalzado, el profeta perseguido, hermanos. Hermanos predicadores, amamos a los santos de antaño, a los misioneros, a los mártires, a los reformadores, a nuestros Luteros, Bunyan, Wesley, Iceburg. Escribiremos sus biografías, hermano. Reverenciaremos sus memorias, redactaremos sus epitafios y construiremos sus monumentos. Haremos cualquier cosa, excepto imitarlos. Valoramos hasta la última gota de su sangre, pero cuidamos de no derramar una sola de la nuestra, hermano. Hermanos, mire, por 6 meses Juan el Bautista logró evadir la prisión, pero ni él ni Elías podrían permanecer 6 semanas en las calles de una ciudad moderna. Los encerrarían en una cárcel o en un manicomio por juzgar el pecado y no acomodar su mensaje. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Hermano, la pregunta es: ¿cómo es su mensaje? ¿Cómo es el mensaje que usted está dando? ¿Cómo es su mensaje? También evaluamos principalmente nosotros los que tenemos una función pastoral o de ancianos. Pero esto igual es para todos, hermano. ¿Cómo es su mensaje? ¿Confronta el pecado o lo aliviana? ¿Confrontamos el pecado o lo alivianamos? Ay, hermano, ¿tiembla el impío cuando usted habla? ¿Le crujen los dientes? Si es así, hermano, gloria a Dios, hermano, desde que usted esté predicando el evangelio, que crujan los dientes, que se levanten los demonios, hermano. Pero si nunca pasa eso en su vida, si usted está cómodo, tranquilo, no se quiere meter en problemas. El mundo tiene problemas realmente con usted, como le decían a Pablo. A este conozco, pero a estos
A estos yo no los conozco. Dice eso. Somos conocidos en los infiernos, hermano, por Satanás. Somos conocidos realmente. ¿Es aborrecido por el mundo o amado realmente? ¿Somos aborrecidos por el mundo o amados? Estoy hablando del mundo, no estoy hablando dentro del pueblo de Dios, porque entre el pueblo de Dios lógicamente hay un amor fraternal, hermanos. ¿Estamos pagando el costo por el mensaje que estamos predicando? ¿Estamos pagando el costo, hermanos? ¿A usted podrían aún matarlo por lo que predica? ¿O lo van a condecorar, como hacen con muchos pastores? Los condecoran, les ponen tapetes, les entregan las llaves de las ciudades, hermano. Eso no hicieron con los predicadores verdaderos, con los profetas de Dios. Pero hermano, listo, ellos son profetas, ellos son, entre comillas, pastores. Por supuesto, hermano, pero a nosotros nos abren el tapete rojo en el mundo, con la familia impía, por ejemplo. Yo no digo que uno vaya a insultarlos ni a tratarlos mal, pero sí a predicarles. Pero se congracia a su familia impía, a sus amigos impíos con usted, les entrega las llaves de su casa, digamos, sentido espiritual se lo estoy diciendo. Sí, bien, estamos bien. ¿Se sienten cómodos con usted? Por eso siempre quieren estar con usted. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermano. Meditemos en esas cosas. Hermanos, así predicó Juan el Bautista. Él ardía en llamas, llamaba a dar frutos dignos de arrepentimiento, con una vida intachable que denunciaba el pecado, exponía a gobernadores, falsos maestros y falsos creyentes, advirtió de la ira venidera y el juicio, llamó a enderezar el camino torcido, a volverse al Mesías anunciado, al camino derecho, a la senda verdadera, al camino de paz eterno. El mundo lo aborreció, por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Hermanos, ¿y qué dijo Juan de Cristo? ¿Qué dijo Juan de Cristo, hermano? Tercer capítulo. Después de entender quién era Juan, lo que decían de él, su predicación, sabemos que Juan no era un hombre cualquiera. Era, en palabras del Dios Hijo, de Cristo, el hombre más grande nacido de mujer. Tenía autoridad. Sabemos que decía la verdad. Veamos ahora lo que él dijo de Cristo. Él testificó quién era Cristo. Mira, en Juan 1, del 27 al 36, hermanos. El que dice que Cristo era antes de él. Estoy hablando de lo que Juan dijo de Cristo. Dijo que Cristo era antes de él, que era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el que bautizaría con el Espíritu Santo. Era el Hijo de Dios investido de poder. Juan 1, del 27 al 36. Juan el Bautista está diciendo esto. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Está hablando de Cristo. Juan hablando de Cristo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Está hablando del bautismo de Cristo. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Hermanos, ¿qué decía Juan? Que Cristo era antes de él. Cristo es antes de todas las cosas, y Juan eso lo tenía muy claro, hermanos. Por eso se consideraba indigno de dar aún el servicio más vil y bajo al Señor. Él decía: yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de sus sandalias. Pero él también dice que él es el Cordero de Dios. Juan vino a Jesús, vio a Jesús venir y lo señaló como el Cordero Pascual, hermano. Ese Cordero del antiguo que representaba el derramamiento y rozamiento de su sangre, el asar y comer su carne y todas las demás ordenanzas
que vemos en el antiguo pacto representaban era la salvación de los pecadores por la fe en Jesucristo. Digo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Ustedes hicieron eso en el antiguo, el Señor se los mandó como sombra de lo que iba a venir. Los corderos, hermanos, sacrificados cada mañana y tarde, se refieren a Cristo muerto como sacrificio para redimirnos para Dios por su sangre. Juan vino como predicador de arrepentimiento para guiar a buscar el perdón de pecados. Solo en Cristo y su muerte Dios perdona a todos los que dependen del sacrificio expiatorio de Cristo, hermanos. Amén. Hermanos, eso vino a anunciar Juan. He aquí el Cordero de Dios. He aquí Él es el Cordero inmolado por nuestros pecados, para que nos limpie de toda maldad y de toda iniquidad. Vayan a Él. Pero no solo el Cordero de Dios, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienen perdón de pecados todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio, hermanos. Amén. Esto alienta nuestra fe, hermanos. Si Cristo quita el pecado del mundo, entonces ¿por qué no va a quitar el mío? Hermanos, Él llevó el pecado por nosotros y así lo quita de nosotros, hermanos. Si Dios pudiera haber quitado el pecado quitando al pecador, como quitó el pecado del viejo mundo, Él lo hubiera podido haber hecho así, hermano. Pero no, aquí Él quita el pecado salvando al pecador, hermanos, haciendo pecado a su Hijo, haciéndole ofrenda por el pecado por nosotros, hermanos. Ay, hermanos, Cristo quita el pecado y que eso nos haga odiar el pecado y decidirnos en contra de en contra del pecado, hermanos. Amén. No nos aferremos de eso de que el Cordero de Dios vino a quitar. No nos aferremos a lo que el Señor vino a quitar. Es decir, no nos aferremos al pecado, porque eso fue lo que el Señor vino a quitar, hermanos. Esto decía Juan de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, hermanos, también dice que Cristo bautizó o iba a bautizar con el Espíritu Santo, hermanos. Confirma su testimonio de Cristo al declarar lo sucedido en su bautismo, lo cual Dios mismo atestiguó al decir que sobre quien viera descender y permanecer el Espíritu es quien bautizaba con el Espíritu Santo. Dice, yo bautizo en agua, en señal de arrepentimiento, pero va a venir uno mayor que yo, que va a bautizar con fuego y con poder del Espíritu, porque va a morar el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Somos templo del Dios viviente, hermanos. Hermanos, también dijo que era hijo de Dios. Vio y tomó nota de todo lo que sucedió, lo cual confirma que Cristo es el Hijo de Dios en vestido de poder, hermanos. Mire, Él era el Elías que había de venir, hermano. ¿A quién? Es Elías que había de venir, o sea, en representación de Elías, en el espíritu y el poder de Elías, hermano. ¿Qué era lo que venía a hacer? Lo dijeron los profetas, iba a anunciar y a apuntar a Cristo, hermano, al Hijo de Dios. Ay, hermano, Juan aprovechó toda oportunidad que se le ofreció para guiar a la gente a Cristo. Mire que él estaba y dijo, mire, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él aprovechó toda oportunidad, él no cayó predicar de Cristo. El fin y el objetivo del testimonio de Juan era mostrar que Jesús era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el único que bautizaría con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios en vestido de poder, hermano. Ay, hermanos, pregunta para usted y para mí, hermanos. ¿Usted está guiando a la gente a Cristo con la verdad? ¿La está guiando con la verdad o con la mentira? Porque entonces no lo está guiando a Dios, la está guiando a un falso Dios, a un falso Cristo. Estamos aprovechando toda oportunidad, aprovecha toda oportunidad para predicar de Cristo. Decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vaya a Él, que Él puede quitar su pecado. Él puede limpiarlo de toda maldad. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. La ira de Dios vendrá si usted no va a ese Cordero Pascual. Ay, hermano, lo vemos como tal, vemos a Cristo, vemos nuestra indignidad, pero a la vez vemos la majestad de Cristo. Ay, hermanos, pero aún Juan aclaró muchas cosas, siguió aclarando cosas, perdón. Por ejemplo, en Juan 3, del 22 al 36, hermano. Juan, ¿qué dice? Juan 3, del 22 al 36, búsquenlo. Él ahí aclara que Él no es el Cristo, ya lo viene diciendo en otros lados, que Él fue enviado delante de Él, que Él es el amigo del esposo, que Él debe menguar para que Cristo crezca. Él es terrenal, pero Cristo es del cielo. Él deja claras muchas cosas, hermano. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón,
junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado, hermanos. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Está diciendo de Cristo. Le están preguntando sobre Cristo. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, es decir, que Cristo crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ay, hermanos, Juan se satisfizo por completo en el lugar y la hora asignada. Él no quería más de lo que el Señor lo había mandado. Pero Jesús vino a una obra aún mayor y más importante. Él también sabía que Jesús crecería en honor e influencia, porque de su reino y la paz no habría fin, mientras a él lo seguían cada vez menos, a Juan. Claro, porque ya lo anunció, ya preparó el camino, ya todos apuntaban a Cristo. Juan sabía que Jesús vino del cielo como el Hijo de Dios, mientras él era un hombre mortal y pecador, que solo podía hablar de las cosas más sencillas de la religión. Las palabras de Jesús eran la palabra de Dios. Él tenía el Espíritu, no según medida como los profetas, sino en toda su plenitud, hermanos. La vida eterna puede tenerse solo por fe en Cristo. El resto, la ira de Dios está sobre ellos para siempre. Hermanos, muchos pastores hoy, y lo pongo entre comillas pastores, no entienden que todo aquel que es llamado va adelante anunciando al Mesías, no adelante escondiéndolo, hermano. Juan no fue a esconder al Mesías, él fue a presentar al Mesías, que él creciera y que nosotros menguáramos. Eso fue lo que hizo Juan, hermanos. Ay, estas personas menguan a Cristo, crecen ellos, se predican a ellos mismos y no a Cristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Ay, hermanos, no siguen a aquel que viene del cielo, quieren acomodarlo a sus vientres, solo piensan en lo terrenal, hermanos. Eso pasa hoy en la iglesia moderna. Los neocalvinistas y la iglesia moderna, ya hay ungidos intocables, hermano, ungidos intocables, hombres con PhD, divinidades, superestrellas, doctores, hermano, que se predican a ellos mismos y no predican a Cristo como Señor, hermanos. ¿Sí me entienden? Sí, ellos dicen que predican de Cristo, es verdad, pero hermano, ellos son los que están creciendo para que Cristo mengue y no menguando para que Cristo crezca. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando empezaron eran hombres sencillos, pero hoy, hermano, son superestrellas. Ay, hermano, el verdadero se goza en la voz del esposo, su palabra, él no la tuerce para su propio beneficio y perdición. Hermano, ¿de cuál es usted? ¿De cuál es usted? Usted está anunciando a Cristo, es amigo del esposo, se goza en él, está menguando para que Cristo siempre sea exaltado, es aún capaz de sufrir todos los vituperios por causa de la causa de Cristo, hermanos. Somos así, hermanos. No, yo no me quiero ganar problemas. Eso ya predestinados ya están. No sé qué. No, hermanos. Mira, el verdadero Hijo de Dios no le importa, hermano, que sea vituperado, con tal de que el reino de Dios sea extendido, con tal de que más personas lleguen al arrepentimiento. No sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo, hermanos. Espero que me lo estén entendiendo, para que dejemos la cobardía y todo este tipo de cosas. Ay, hermanos, pero mire, aún Juan dudó de Cristo. Aún Juan dudó de Cristo. En Mateo 11, del 1 al 6, mire, su fe tal vez se vio menguada en algún momento. Mateo 11, del 1 al 6.
pero esto la fortaleció. Es decir, esas dudas fueron unas dudas sanas en un momento dado, porque lo que hicieron fue fortalecer su fe, hermanos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mire lo que le está diciendo el Señor a Juan: hermano, no vaya a tropezar, no vaya a tropezar. Mire todo lo que está pasando: los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermano, eso mismo podemos decir usted y yo hoy. Igualmente, ¿será que sí? ¿Será que es verdad todo lo que dice? ¿Qué es lo que está pasando? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Será que Cristo? Es que los judíos mesiánicos dicen una cosa, los judíos dicen otra, los adventistas, los testigos de Jehová. ¿Será que este Cristo era el que había de venir? Hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Miren a su alrededor. Los muertos están viendo, los cojos están caminando, los sordos están oyendo, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mira a su alrededor, si muertos no han sido resucitados. Mírenlo, nos dice el Señor, mírenlo. Eso fue lo que Él le dijo a Juan. Mire todo lo que está pasando, miren todas esas señales, hermano. Sí, hoy tal vez un ciego físico no lo vamos a ver que se sane de esa manera, pero vamos a ver ciegos espirituales viendo espiritualmente. Amén. Que eso es aún mayor, un milagro aún mayor. Ay, hermanos, algunos piensan que Juan envió a preguntar esto para su satisfacción. Hermano, donde hay verdadera fe puede aún haber una mezcla de duda, hermanos. La incredulidad remanente en los hombres buenos puede, en la hora de tentación, cuestionar a veces las verdades más importantes. Puede pasar, hermano. Pero la fe de Juan no falló en este asunto, hermanos, y se vio fortalecida y confirmada. No fue para atrás, hermano. Podemos tener dudas porque Satanás ataca acá la mente, hermanos. Los dardos del enemigo del maligno. Otros piensan que Juan envió a sus discípulos a Cristo para satisfacción de ellos. Cristo les señala lo que han oído y visto. La condescendencia y la compasión de la gracia de Cristo por los pobres muestran que Él era quien debía traer al mundo las tiernas misericordias de nuestro Dios, hermano. Hermanos, ¿hemos dudado? Yo sé que sí. Yo puedo estar seguro, hermano, que aquí todos hemos dudado muchas veces. Hemos dudado con cosas como: ¿Cristo es Dios? ¿Será verdad lo que dice la Biblia de Él? ¿Es verdad el Nuevo Testamento? Muchas veces no tenemos tanto problema con el Antiguo, pero muchas veces podemos tener problemas con el Nuevo. ¿Vencemos prejuicios? O sea, ¿vencemos esas dudas? Hermano, peligroso es no vencerlas. Peligroso es no vencerlas. Pueden haber dudas, hermano, pero peligroso es no vencer esas dudas. Que el Señor nos ayude, que las dudas nos hagan profundizar más en su palabra, hermano, para ir más y escudriñar las escrituras, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. Y avanzar nuestra fe en Él, como lo hizo Juan, hermano. Hermanos, ya para concluir, miremos el ejemplo de Juan el Bautista y meditemos si somos por lo menos parecidos o en camino de eso. O sea, Juan es como Pablo, hermanos. Dijo: imítenme a mí, así como Cristo, como yo imito a Cristo. Eso dijo Pablo, hermano, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque están imitando a Cristo. Nosotros somos conformados, debemos ser conformados al carácter de Cristo. Juan, aún desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu. Se gozó al ver al Mesías. El profeta del Altísimo se presentó diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. El pueblo le temía porque era un profeta de Dios. Su bautismo tenía autoridad divina, venía del cielo. Este hombre era quien daba testimonio de la verdad, de Cristo. Cristo mismo testificó diciendo que aunque sencillo, era más que un profeta, era su mensajero, el más grande hombre nacido de mujer, el Elías que había de venir. Dio testimonio de la verdad como antorcha que ardía y alumbraba. Predicó arrepentimiento, frutos dignos de ello, perdón de pecados, apuntó al corazón, habló del infierno y advirtió de la ira de Dios, del juicio final, y anunció a Cristo crucificado.
Este era Juan el Bautista, un hombre que ardía en llamas, con una vida intachable, que expuso a gobernadores, falsos maestros, falsos creyentes. Por eso lo mataron. Un hombre que llamó a enderezar el camino torcido, a volverse al Mesías anunciado, al camino derecho, a la senda verdadera, al camino de paz eterno. Él sabía a quién servía, hermanos, lo tenía muy claro. Su objetivo siempre fue mostrar que Jesús era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el único que bautizaría con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios investido de poder. A él, Juan, aprovechó toda oportunidad que se le ofreció para guiar a la gente a Cristo. Nunca trató de sobresalir, se puso en su lugar y puso en el lugar correcto a su Redentor. Él no es el Cristo, fue enviado delante de él. Él es el amigo del esposo, él menguó y Cristo creció. Él es terrenal, Cristo es del cielo. Dudó, sí, pero su fe se vio menguada en algún momento, pero se fortaleció. Juan es ejemplo para todos nosotros, hermanos. La pregunta es, ¿nos parecemos a ese Juan? ¿Nos parecemos, hermanos? ¿Se parece usted, hermano? ¿Es usted voz celosa que clama en el mundo para que enderecen el camino y vayan a Cristo? ¿Puede dar testimonio de usted mismo? Decir, mire, yo soy una voz que está clamando en este desierto para que la gente se enderece y vaya a Cristo. ¿Cómo lo ven afuera, hermano? Yo sé que blasfeman y nos desprecian, pero lo ven como un profeta, como un cristiano que viene de parte de Dios. ¿Qué diría el Señor de usted, hermano? ¿Da testimonio de la verdad? Esa antorcha que arde y alumbra, arde, hermanos. No somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. Amén. Decía Spurgeon, algo que el mundo querrá escupir y desechar, hermanos. Su vida es seria, abnegada y de desprecio a las cosas mundanas. Predica arrepentimiento, predica el corazón, predica del infierno, de juicio, de Cristo, del pecado. Confronta el pecado o lo aliviana. ¿Tiembla el impío cuando usted habla? ¿Tiemblan verdaderamente? ¿El mundo tiene problemas con usted? ¿Usted está cómodo en el mundo está cómodo con usted? ¿Es usted aborrecido por el mundo o amado por el mundo? Ay, hermanos, ¿está pagando usted el costo? ¿Podrían matarlo por lo que predica? ¿Podrían aún meterlo, hermano, a la cárcel por lo que predica? Porque digan, hermano, ¿podría pasar eso, hermanos? Guía a Cristo con la verdad. Aprovecha toda oportunidad que se le presenta para predicar y anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se ve indigno de Cristo como Juan? ¿O le está reclamando? ¿O le estamos reclamando? Es amigo del esposo, se goza en él, mengua para que Cristo sea exaltado, hermanos. ¿Está venciendo las dudas de su mente? Y finalmente, hermanos, predica y vive como Juan el Bautista. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ay, Señor, te doy gracias, Señor, que esta palabra sea una palabra, Señor, que nos lleve, verdad, Señor. Ahorita en la tarde que vamos a predicar el Evangelio, seamos como antorcha que alumbra, que arde y alumbra, Señor. Te lo pido, por favor, Padre. Te lo pido, Señor. Gracias por esto. Gracias por permitirme predicar el Evangelio. Permite que a todos nos sirva esta palabra y que nos retumbe para ser hombres y mujeres diferentes en el camino de Dios. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.